Dios les bendiga. Quería compartir con ustedes brevemente un poco acerca de este libro que escribí. Hace ya bastantes años que empecé a escribir este libro, esta guía, en donde quiero tratar un poco acerca de todo lo que todo cristiano debe de saber. Y una de las razones por las que empecé a escribir este libro es porque podemos, y como lo dice acá en el libro, creo que como cristianos muchas veces se nos ha enseñado o se nos ha dicho todas las cosas que no debemos o no deberíamos hacer. Y muy pocas veces se nos habla o se nos enseña de lo que nosotros debemos de hacer y saber. Entonces empezaba yo a ver acá, ¿verdad? Empieza el libro y yo contando un poco, especialmente cuando hablamos del cristianismo acá en los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay gente que viene de todas partes del mundo. Y cuando vienen acá a Estados Unidos, muchos de ellos ya son cristianos, han venido con cosas que han aprendido en sus iglesias, no importa el país de donde vengan. Y entonces uno se da cuenta de que como cristianos alrededor del mundo entero, tenemos muchos fundamentos y muchas doctrinas básicas, pero diferimos mucho en las prácticas y de hecho pareciera que en muchos lugares el enfoque es más en las prácticas, en lo que se hace en la iglesia, no tanto en lo que se cree. Y si usted, ¿verdad? Las personas que estamos acá en Estados Unidos podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, hay gente o hay iglesias que son muy diferentes unas de otras. En algunas se canta por una hora, hora y media, un tiempo de alabanza y adoración. En otras iglesias es un canto, quizás una lectura, luego otro canto, luego algo más. En algunas otras iglesias se puede adorar solamente 20 o 30 minutos. Y entonces uno va viendo no solamente las diferencias, sino que lamentablemente empieza lo que es la discordia o los pleitos entre los mismos cristianos. Y empezamos a pelear sobre cuánto tiempo debe durar el tiempo de alabanza y adoración en la iglesia. Si se debe danzar y gritar y usar el shofar o no. No solamente en eso, sino que también hay mucha diferencia y hasta pleitos, como dije, cuando se habla acerca de la oración. Hay gente, hay cristianos, hay iglesias que enseñan que la oración es importante y vital en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, y por lo tanto todos los cristianos deben de someterse en oración, lo cual está muy bien. El problema está en que en algunos casos empiezan a forzar a la gente a orar. Por ejemplo, para ser buen cristiano debes de orar mínimo 1 hora. Para ser buen cristiano debes de venir a vigilias de toda la noche o debes de ayunar siempre. Hay otras personas que creen que la oración, ¿verdad?, es una relación con Dios que puede hacerse en cualquier momento, en cualquier lugar, que la oración no debe ser de 1 hora o 5 horas para ser efectiva. Una oración de 10 y 20 segundos es suficiente para conectarnos con el Padre. Y entonces las diferencias son muchas. En algunos lugares se habla de la forma de vestir. Hoy en día, cuando hablamos de lo que es la música o los escenarios, hay quienes en sus iglesias tienen luces, tienen humo, el lugar está oscuro. Hay otras que no están de acuerdo completamente en eso y hasta se quejan y lo critican y los acusan de profanar el santuario del Señor. Entonces todos estos pleitos, todas estas cosas me han llevado a pensar en realmente en lo que debe unirnos como cristianos, como iglesia. ¿Cuáles son las cosas que nos deben unir a los bautistas, a los metodistas, a los luteranos, a los pentecostales, a los independientes, nómbrese, ya sea en Estados Unidos, en México, en Argentina? ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros tenemos en común? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos de practicar? Y por eso empecé a escribir este libro acá. Algunos puntos son bien básicos, pero hay mucha referencia bíblica. Entonces hablo sobre algunos puntos, por ejemplo, le voy a decir uno de los más importantes, y es entender de que nuestra salvación es un regalo de Dios. La salvación la alcanzamos por fe, no por obras. Y esto parece básico, pero a la vez no lo es. Porque mucha gente se siente obligada o se siente que las obligan a que tienen que vivir una vida de santidad, porque si pecan se van para el infierno. Y si se arrepienten el día de mañana se van para el cielo. Y si vuelven a pecar, para el infierno. O tienen que vivir de una manera tan pura para ganarse el cielo.
Entonces, aunque usted no lo crea, hay mucha gente que está tratando de ganarse el cielo. Tratan de hacer buenas obras para ganar el cielo. Y cuando entendemos de que la salvación es un regalo de Dios, aprendemos a valorar el sacrificio que Cristo Jesús hizo con nosotros y para nosotros. Entonces hablo un poco acerca de la salvación. Hablo un poco acerca de cómo nosotros como cristianos, ya sean principiantes o ya sean ministros, principalmente los ministros del Señor, experimentan dudas. Todos experimentamos dudas en cualquier momento, o en algún momento, perdón. E inclusive duda de la salvación misma, o si Dios existe o no. Por lo menos en mi caso, yo como cristiano y también como pastor muchas veces he experimentado dudas bastante fuertes. Pero algo que toco acá en el libro es que no hay nada de malo en pasar en esos momentos de duda, porque todos lo pasamos. San Juan el Bautista dudó. Y en fin, habla un poco acerca de cómo todos experimentamos dudas, cómo no somos perfectos, es decir, en algún momento vamos a fallar. Pero esas fallas o ese pecado no debe limitarnos a seguir buscando de Dios, a seguir intentándolo. Pero sigo hablando de varias cosas, porque no solamente Dios espera que nosotros vivamos en santidad y vivamos una vida recta, sino que Dios nos da los recursos o las herramientas para que nosotros podamos vivir de una manera que sea agradable a Él. Porque Dios es muy bueno. Dios no solamente espera que vivamos en santidad, sino que, por ejemplo, la Biblia nos habla de que Él nos da un nuevo corazón. Nuestro corazón es transformado cuando venimos a sus pies. Y por lo tanto, ese nuevo corazón nos ayuda a ver las cosas de diferente manera. Nos da también al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestra guía, nuestra ayuda en momento de necesidad, en momento de tentación. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Nos da, por supuesto, la palabra, que es nuestra guía, es lo que nos enseña, lo que nos dirige. Entonces Dios realmente no nos deja solos. Dios no solamente dice, ahora que eres cristiano, ahí, juégatela, ve cómo vives en santidad. No. Al contrario, Dios es bueno y nos da herramientas para que nosotros podamos vivir de una manera agradable a Él. Y eso es lo que quiero tocar en este libro. Así que le recomiendo a los hermanos de la iglesia, ya distribuimos unas copias. Si usted no lo tiene, por favor déjenos saber, ya mandamos a imprimir unas más. Y próximamente voy a estar compartiendo algunos videos, tal vez explicando punto por punto algunas de estas cosas, porque ciertamente es un libro, es una guía muy sencilla, pero hay mucho que aprender. Y sobre todo, como le digo, hermano, mi intención con esto es que usted pueda aprender a vivir una vida en abundancia. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. No vino a condenarnos, no vino a imponernos reglas y mandamientos para oprimirnos. Al contrario, el Señor vino a darnos libertad. Y muchas veces hemos aprendido cosas que son una carga y nos oprimen en la iglesia. Por el contrario, todo lo que aquí hay nos va a dar libertad. La libertad de saber de que no somos perfectos, pero aun cuando pecamos, el Señor derrama de su amor y misericordia y nos perdona cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces hay muchas cosas que quiero compartir en este libro. Así que le repito, esto es para los hermanos de nuestra congregación. Si usted no tiene una copia, por favor déjenos saber y vamos a llevar unas a la iglesia. Así que Dios les bendiga. Próximamente voy a estar haciendo un poco más de videos para compartir cada uno de esos puntos. Sí le agradecería que si tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor nos dejen saber. Escríbanos si hay algo que no entiende, si hay algo que no está muy claro o inclusive algo en lo que no está de acuerdo, déjenos saber de verdad, que yo creo que juntos podemos aprender y crecer más. Dios les bendiga y saludos a todos.